En primer lugar, el compañero Antonio Medina, que es el secretario de la diversidad del PRD, el compañero Ángel Ávila, que es el presidente del Consejo Nacional, el compañero Camerino Márquez, que como saben es el secretario de organización del CEN, la compañera Adriana Díaz, que es secretaria también de sustentabilidad en nuestro Comité Ejecutivo Nacional, y el compañero Manuel Oropesa, que es Flores, quien es subsecretario de la diversidad. Voy a darle la palabra a nuestro compañero Antonio Medina para que presente el punto. Muchas gracias. Buenos días, amigos, amigas de los medios de comunicación. Y bueno, les hemos convocado hoy para dar un posicionamiento de nuestro partido sobre lo que estamos considerando como una campaña de oposición al matrimonio igualitario por parte del Partido Revolucionario Institucional, la Secretaría de Gobernación y la jerarquía católica. El rechazo de los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y el Senado de la República a impulsar la iniciativa sobre matrimonio igualitario que presentó el presidente de la República en mayo pasado. Nada más hay que acotar que es una demanda que por muchos años ha sido liderada por las organizaciones civiles y siempre ha sido respaldada por nuestro partido político. Bueno, esta demanda muestra una vez más que la defensa de los derechos humanos nunca ha sido una causa para ese instituto político. Para la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual del PRD, para el CEN de este partido, las declaraciones de César Camacho Quirós y Emilio Gamboa Patrón, líderes de las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión, resultan inadmisibles y violatorias de diversos mandatos constitucionales que respaldan la defensa de los derechos humanos. Es preocupante para nosotros que a la indiferencia mostrada por la Secretaría de Gobernación para sancionar a los jerarcas católicos que han llamado a evitar la aprobación de la iniciativa que busca reconocer jurídicamente las uniones entre personas del mismo sexo, se sumen ahora las declaraciones de los coordinadores parlamentarios del PRI, en el sentido de que no, lo pongo entre comillas, no es un tema prioritario y en el que esté presionando la sociedad de México para sacarlo adelante. En ese endeble argumento, los priistas pasan por alto que el debate y la discusión son herramientas vitales del quehacer legislativo y sobre todo olvidan que el artículo primero constitucional prohíbe toda forma de discriminación, entre ellas la motivada por las preferencias sexuales. Al señalar que el tema de matrimonio igualitario no goza de consenso necesario para ser aprobado, los representantes del PRI ignoran el artículo 35 constitucional, el cual señala en su fracción octava, numeral 3, no podrán ser objeto de consulta popular las restricciones de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, así como los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, que señalan como voluntad del pueblo mexicano constituirse como una república representativa, democrática, laica y federal. Para el PRD, la acción de inconstitucionalidad 2/2010, presentada por la Procuraduría General de la República en 2010, en contra de las modificaciones hechas al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal para dar paso al matrimonio igualitario en la capital del país y el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la labor de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, constituye un importante antecedente en cuanto a la defensa de los derechos humanos del colectivo de la diversidad sexual. Esto fue hace 6 años. Y estamos en este momento tan complicado. El desdén del PRI para legislar en favor del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio no tiene razón de ser cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 43-2015, determinó la inconstitucionalidad de las leyes que definen al matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer
con fines de procreación. Para la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del PRD, queda claro que las declaraciones de las y los diputados y senadores que se oponen a este avance social lesionan el quehacer legislativo y traicionan el juramento de salvaguardar los derechos del pueblo mexicano plasmados en nuestra Constitución y que por principios éticos y democráticos tendrían que defender. La postura de los coordinadores parlamentarios del PRI devela el oportunismo político con que el presidente de la República, en un momento de coyuntura electoral, lanzó una iniciativa con una demanda social defendida por muchos años desde el movimiento de la diversidad sexual y siempre, subrayo, siempre abanderada por el Partido de la Revolución Democrática. Para el PRD, la defensa de los derechos humanos del colectivo de la diversidad sexual es un cabal compromiso plasmado en sus documentos básicos, en los cuales se prevé la garantía sin discriminación al matrimonio igualitario y el derecho a adopción por parte de las familias diversas. Y en este sentido, el desempeño de nuestros grupos parlamentarios ha sido ejemplar. Por lo anterior, el PRD levanta la voz para protestar enérgicamente y hacer un serio señalamiento de manera general a las diputadas y diputados, senadores y senadoras que obstaculizan el avance democrático al rechazar el matrimonio igualitario, sean del partido que sea. Esos representantes populares faltan a la encomienda que les hiciera el pueblo de México. Para esta Secretaría, la defensa y reconocimiento de los derechos de todas y cada una de las personas que habitan y transitan en nuestro país es una bandera de lucha social en la que no se claudicará, pues siempre estaremos a favor de las propuestas que buscan construir un mejor modelo de país en el que el pleno ejercicio de los derechos sea una realidad palpable. La postura de los jerarcas católicos, fortalecida por el silencio cómplice de Gobernación y ahora la indiferencia de los coordinadores parlamentarios del PRI, busca frenar los avances sociales. Eso no se debe permitir, el PRD no lo va a permitir. La defensa de la laicidad del Estado mexicano, prevista en el artículo 40 constitucional, debe ser una prioridad para todas las instituciones que lo conforman. Con la polarización generalizada por los discursos de odio emitidos por los opositores al matrimonio igualitario, se corre el riesgo de perturbar la paz, pongo entre comillas citando el artículo 29 constitucional, se corre el riesgo de perturbar la paz pública y poner a la sociedad en grave peligro o conflicto. Por todo lo anterior, respetuosamente sugerimos al jefe del Ejecutivo Federal presentar dicha iniciativa en carácter de preferente en el siguiente periodo de sesiones, amparado por el derecho que le otorga el artículo 71 de nuestra Ley Suprema, el cual iniciará en septiembre próximo. Solo de esta manera quedará demostrada la voluntad política para sacar adelante este documento y no dar paso a suposiciones encaminadas a señalar que el acto del 17 de mayo en la residencia oficial de Los Pinos, a donde acudieron activistas invitados por el presidente de la República, fue un asunto de cálculo electoral. Gracias. Por acá pregunta Matilde Pérez de La Jornada. Gracias, buen día. Dos en una. Cuando hablo de dos en una es esta situación que esta polémica que se está generando desde hace ya varias semanas por la propuesta del presidente, sumándose a la situación de ayer de Sicilia y de estos grupos civiles morelenses que también están demandando que el gobernador o que se quite al gobernador. ¿Cómo lo están interpretando ustedes, el PRD, presidente del Consejo Nacional? Por favor, ¿cómo se está interpretando? ¿Cómo actuar? Ayer hicieron un llamado al diálogo, pero Cecilia dice que el gobernador tiene cerrados sus oídos y está ciego, y no solamente como él, como dice Cecilia, sino hay otros grupos civiles, y están advirtiendo que si la Secretaría de Gobernación el próximo martes no da una respuesta contundente a su petición,
pues van a realizarse diversas manifestaciones y lo deja a una interpretación social, es decir, van a venir a la Ciudad de México, van a hacer lo que hicieron ayer, bloqueando el acceso en la carretera, la autopista en ambos sentidos, pues generándose un conflicto social que, aunado a esta situación de las marchas de la iglesia y demás, por eso la pregunta de dos en una, el PRD nos está golpeando directamente al partido. ¿Qué van a hacer ustedes como partido político? También hay que considerar lo que hizo el gobernador de Veracruz, acompañado por un obispo, ¿o eso ya no cuenta? Pregunto. El resurgimiento del Yunque, en pie de lucha. Hay diversos grupos gay que ya también están diciendo, pues vamos a marchar en septiembre, en los primeros días de septiembre, hacia la Catedral Metropolitana. Es decir, la situación social se está tensando y en exceso, ¿no cree? Gracias. Gracias. Evidentemente vemos con mucha preocupación que la falta del cumplimiento de la ley empiece a degenerar en una tensión social, como tú lo dices. Y me refiero a la falta de cumplimiento porque evidentemente con las actitudes de la jerarquía de la Iglesia Católica, de los obispos, desde el semanario, desde la fe, de estar vulnerando y atacando el tema de los derechos que tienen las personas del mismo sexo, genera esta tensión. Nosotros lo que hemos solicitado como partido institucional es el cumplimiento de las leyes. Corresponde a la Secretaría de Gobernación todo lo relativo a la relación con las iglesias en este país. Somos una república laica que ha costado mucho trabajo, y si el clero o la jerarquía católica no lo entiende, va a degenerar en este discurso de odio en contra de las personas que quieren ejercer sus propios derechos. Y por supuesto que eso preocupa al PRD, por eso estamos el día de hoy aquí, por eso la semana pasada hemos estado haciendo marchas, hemos estado señalando que esta escalada puede degenerar en conflictos más graves. Por eso nosotros estamos pidiendo el respeto de la ley todo el tiempo. Y en el caso de Morelos es exactamente lo mismo. Es decir, el Congreso del Estado de Morelos ha señalado algunos desvíos que tuvo, en este caso, la administración de la universidad. Nosotros lo que queremos es que los conflictos sociales se resuelvan mediante el diálogo. Es lo que hemos estado pidiendo a través de estos graves problemas sociales, el tema de la CENTE, el tema de la educación, el tema de la propia iglesia y ahora el tema de Morelos. El diálogo para el PRD es la única vía de solución para estos conflictos. El PRD en sus inicios pues fue víctima de esta cerrazón por parte de los gobiernos del PRI que costó una cuota de sangre a los militantes del PRD. Nosotros no podemos pedir otra cosa más que mediante el diálogo y el cumplimiento de la ley se dé cauce a este tipo de conflictos y problemas sociales. Lo que menos quiere el país y los ciudadanos es que esta tensión social se salga del cauce institucional, y para ello el cauce institucional lo marca muy claramente la ley. Gobernación debe cumplir con la ley y exigirle a los obispos que cesen su actividad política, porque la Iglesia no debe intervenir en los asuntos políticos, es el principio del Estado laico. Entonces, este llamado que hacemos hoy desde el Comité Ejecutivo Nacional tiene que ver con eso, con el respeto a los derechos humanos y con el respeto al Estado laico. Eso le traerá paz y tranquilidad a nuestro país cuando se respeten las leyes. ¿Qué tal, César Martínez? Preguntarles, ¿en qué notan que la Iglesia está haciendo actividad política? Digo, si les reclaman eso a la Iglesia, van a decir que simplemente están pues haciendo su comentario desde las iglesias o desde su propio semanario, ¿no? ¿En qué momento ustedes ubican que la Iglesia está infiriendo en temas políticos? Sí, en el momento de estar, de hecho, siendo coadyuvantes con organizaciones que tienen un historial de beligerancia desde la derecha,
grupos conservadores con discursos muy tendientes a la discriminación homofóbica, hay que decirlo abiertamente, de que ellos mismos en sus espacios religiosos están convocando a la gente a que vaya y bueno, en las pasadas elecciones nuestra secretaría de hecho demandó a 3 obispos que abiertamente invitaron a la feligresía a que no votara por el partido que está promoviendo el matrimonio igualitario y el aborto, o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso es una incitación abierta de carácter político, de incidir en que la feligresía no vote por determinados candidatos de un partido político en específico. Entonces,
del llamado que hace una parte de la CENTE, que todos los grupos parlamentarios acompañen esta iniciativa, pues nos gustaría que se sumaran, y ojalá lo hagan pronto algunos partidos de izquierda. El coordinador parlamentario del PAN ha dicho que lo están analizando, el que abiertamente ha dicho que no es el PRI, y bueno, pues hacemos responsable al PRI y al gobierno federal de esta cerrazón y de no al diálogo. La sociedad mexicana y los padres de familia están interesados en una solución inmediata. Y por lo que respecta a otra pregunta que hacías, compañera de la jornada, nosotros vamos a ser muy respetuosos de la sociedad de derechos. Como ustedes saben, es un tema programático a avanzar en reconocer los derechos humanos, a la diversidad sexual, ya está en el artículo 1 constitucional, y bueno, que esto no sea una confrontación estéril en un debate entre iglesia y partidos políticos, o de cálculo electoral para algunos actores políticos, como lo hizo Peña Nieto, que luego presenta una iniciativa de avanzada previo a la jornada electoral pasada, y luego se retracta a través de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. El PRD hace un llamado a los sectores progresistas, a intelectuales, artistas, a universidades públicas y a todos aquellos que reconocen en el avance democrático de una sociedad de derechos, como lo ha logrado la Ciudad de México, como otras entidades como Morelos. Es importante que sigamos defendiendo estos avances y que no retrocedamos en una visión regresiva y sobre todo conservadora, que atenta contra las libertades democráticas de este país y del Estado de Derecho, y sobre todo del Estado laico, que ya hace muchos años se ganó. Se tuvo una guerra cristera, pero se avanzó y está plasmado hoy en la Constitución. Respetemos el Estado de Derecho y exigimos a la Secretaría de Gobernación aplique las sanciones necesarias cuando esté violándose la ley. Desde luego respetamos a las iglesias y a la Iglesia Católica, a la jerarquía que representa, en este caso, la opinión que ha dado el vocero de la arquidiócesis. Como ustedes saben, él ha sido permanentemente un actor político, ya ha sido sancionado y amonestado por la Secretaría de Gobernación a través de una queja electoral hace varios años, cuando llamó a no votar por nuestro partido. Lo acreditamos en el Instituto Federal Electoral, procedió la queja, se le dieron varias amonestaciones públicas y la Secretaría de Gobernación aplicó las sanciones respectivas. Hoy reincidir y pretender un conflicto, el PRD no está en esa disposición. Queremos el diálogo, y concluyo diciéndoles, en el estado de Morelos, el PRD acompañará el llamado al diálogo por parte del gobernador, y que ojalá en la entidad se encuentre la mesa de acuerdos y se encuentre una vía de solución a cada uno de los conflictos que se han presentado, y no conjuntar en un movimiento varios conflictos que pareciera que tienen otra dinámica y otra lógica política de llevar un conflicto local a un tema nacional. Gracias. Dos preguntas. Precisamente en la reunión de gobernación con Sicilia estuvieron 2 senadores del PRD y mostraron una postura a favor de Sicilia. ¿Qué pasa? Sí. ¿No? Y no son 2 senadores cualquiera, uno de ellos es el senador exactamente por Morelos. Y la otra pregunta, hoy por la mañana pasé por algunas escuelas y me llamó mucho la atención que estaban resguardadas por granaderos. ¿Cómo se interpreta esto? En este llamado ustedes al diálogo, a la CENTE y demás, por un lado el llamado al diálogo y por el otro, si los maestros y los niños acuden a una escuela resguardada por granaderos, caramba, ¿qué interpretación le estamos dando a este diálogo que no se ha reanudado además en la Secretaría de Gobernación y la CENTE? Gracias. Bueno, mira, como tú lo has señalado, la Secretaría de Gobernación ya instaló una mesa. Esperamos que el próximo martes tengan resultados y avances. Es importante que coadyuve la Secretaría de Gobernación
a encontrarle solución a los conflictos en el estado de Morelos, como en otros estados. Hay que decir, hay problemas sociales más graves de inseguridad pública, de corrupción, y que en el caso de Morelos nosotros le hemos hecho un llamado al gobernador Graco Ramírez para que busque la solución a través del diálogo y el acuerdo con los diferentes actores, no solo con Cecilia, que reconocemos es una activista respetable, que ha sido un aliado de causas históricas en materia de derechos humanos y que incluso en el estado de Morelos, la primera ley que hubo sobre víctimas, se trabajó de manera conjunta con él. Lo respetamos y ojalá haya sensatez de ambas partes y se encuentre una solución por la vía y los cauces institucionales a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todas las instituciones que tienen que ver con este tema. Por lo que respecta a las escuelas y la presencia de elementos de seguridad pública, desconozco el hecho concreto de qué escuelas se traten o si es algún operativo y quién lo ordenó. Pero su sola presencia, ¿no? Yo llamaría a los diferentes niveles de gobierno y de todas las entidades, porque ayer veía varios reportajes que en el caso de Chiapas y de otras entidades, pues lo están haciendo también las autoridades comunitarias, los padres de familia, que no llevemos este conflicto a una confrontación entre maestros y padres de familia. El derecho a la educación es un derecho fundamental, es un derecho humano y lo debemos respetar. Y quien es responsable de dar las garantías legales y constitucionales es el Estado mexicano. Por eso el llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Gobernación a que encuentren una solución inmediata en estas entidades donde no se han podido reanudar las clases. ¿Y de la presencia de los senadores? De la presencia de los senadores reconocemos nosotros que como PRD, primero decirle, solo a uno de los senadores a los que usted se refiere sigue siendo el PRD, el compañero Fidel de Médicis, el otro compañero participa ya en el grupo parlamentario de Morena, pero ambos compañeros fueron electos efectivamente por el PRD y ellos representan una visión también social diferente al interior del estado de Morelos, lo respetamos y ojalá también en esa mesa de diálogo ellos coadyuven, que entiendo que el día de ayer estuvieron ya presentes en esa mesa de diálogo, porque son actores importantes que tienen interés político en la entidad, evidentemente, pero como senadores deben de tener principalmente interés de resolver los conflictos y no ser parte de ellos. Pues muchas gracias de mi parte. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues aquí, nada más haciendo un comentario a la compañera de la jornada, Matilde, ¿verdad? Sí, esta campaña de oposición al matrimonio igualitario demuestra que el PRI está permeado por la jerarquía católica. Eso es más que evidente. No podemos más que demostrar que están violentando nuestra ley suprema, donde en el artículo 24 dice que sí pueden hacer sus expresiones privadas, públicas, sin atentar a esta ley que es nuestra Constitución y el artículo 1 constitucional, donde dice no a la discriminación. En ese sentido, nosotros como Partido de la Revolución Democrática decimos no al fundamentalismo religioso que se convierta en un fundamentalismo político. Nosotros no permitiremos eso, porque estamos defendiendo lo que ha defendido una revolución con más de 1 millón de muertos, y nosotros le hemos aportado a esta democracia y a este país de justicia y libertades más de 1000 muertes. Se dice fácil, pero es una herida que sangra y que sigue sangrando para la democracia. Aquí hay un déficit de la democracia, porque si la diversidad sexual no está, la democracia no va. Nosotros no pedimos condiciones. Nosotros no pedimos privilegios, nosotros pedimos condiciones de igualdad jurídicamente hablando. Y por eso le exigimos respetuosamente al jefe del Ejecutivo Federal que pueda, en este nuevo periodo ordinario que empieza el 1 de septiembre, meter como una iniciativa preferente matrimonio igualitario. Ahí vamos a ver la voluntad política, que no fue nada más en una coyuntura electoral. Y ahí sí estoy
y suscribo y que estoy consciente que tiene toda la razón Roberto Samarripa en su artículo que escribió sobre el matrimonio igualitario en el periódico Reforma. Yo creo que eso tendría que ser la plana mayor del Reforma. Que no es una situación que estemos pidiendo privilegios. Todos en la ley, nadie fuera de la ley. Y como ciudadanas y ciudadanos de la diversidad sexual y en particular de este país, tenemos los mismos derechos porque también aportamos. Porque también hemos crecido y hemos hecho crecer a este país en la democracia. Y la purificación de la jerarquía católica está más que evidenciada porque no quieren ejercer los artículos que vienen como el artículo 24, el artículo 29, donde el Estado y Gobernación tienen la obligación de que no haya una perturbación de la paz pública. Pero además no llevarlo al terreno de los institutos políticos, porque estos institutos políticos son un ente de interés público y nosotros estamos ejerciendo presupuesto del pueblo mexicano. Entonces nosotros también le exigimos a estos legisladores que por favor respeten y hagan respetar los derechos humanos. No se consultan ni se llevan a plebiscito, como lo dice el artículo 35. Muchas gracias. Pues si no hubiera otra pregunta, les agradecemos a todas y todos su presencia. Buenas tardes.